Bueno, pues muchas gracias. Sin duda alguna, para mí es un honor estar con el doctor James Robinson, estar aquí con notables académicos y personas que han dedicado una importante parte de su trabajo a revisar este tipo de temas que nos ofrece el libro El por qué las naciones fracasan, y creo que no hay momento más pertinente, más oportuno en la vida del país para aprovechar la enorme riqueza que tiene un libro como este. De hecho, debo decirles que cuando uno va pasando las páginas y va encontrando ejemplos del más diverso tipo, entre los que nos cita desde la Revolución Industrial Inglesa hasta las condiciones africanas, las condiciones asiáticas, y empezando por la diferencia entre Nogales, Arizona y Nogales, Sonora, pues la verdad es que uno encuentra en cada uno de los ejemplos posibles aplicaciones, posibles aprendizajes para el caso mexicano. Y me parece que una de las principales aportaciones, por lo menos en lo personal, que nos da este libro, y habiendo escuchado a mis colegas que me precedieron, es la necesidad de tener una noción de perspectiva amplia cuando empieza analizando el caso del crecimiento mexicano en esta comparación que hace de Nogales, Sonora y de Nogales, Arizona. Pues empieza comparando cómo se encontraba América del Norte hace 500 años y cómo se encontraba lo que fue el virreinato de la Nueva España en México, de tal manera que el análisis desglosado que hace el doctor Robinson pues nos permite entender que las condiciones para generar cambios sustantivos que permitan un desarrollo sostenido, incluyente, donde la distribución del ingreso y el crecimiento pues precisamente permitan que lo que él llama instituciones incluyentes se vaya replicando y se vaya ampliando, pues es un asunto también para analizar y revisar la grave impaciencia de la que muchas veces estamos dotados aquí en México, y queremos y hemos comprado la idea de que las grandes transformaciones del país se pueden hacer con una ley, se pueden hacer de la noche a la mañana o en un sexenio, y me parece que esa sería yo la primera reflexión que obtengo de esta lectura, es la necesidad de tener una visión de un largo aliento, de largo plazo, en el que la construcción institucional tenga clara la ruta, digamos, el objetivo de miras que se tiene, porque por perder muchas veces esa óptica de largo plazo se llega a soluciones de corto que, por el contrario, en lugar de ir alimentando y cimentando, generando semillas para la transformación, muchas veces terminan generando un efecto boomerang, un detrimento. Ahí están ejemplos de las celebraciones connotadas que tuvimos en su momento en el periodo entre el 88 y el 94, donde llegar al club de los países ricos parecía ser un tema de una gran capacidad de un equipo y no de una construcción cimentada, y ahí estuvieron los resultados que, si nosotros los ponemos en contexto, por lo menos un ejemplo muy claro, muy sólido que nos pone el doctor Robinson cuando compara la riqueza de Bill Gates frente a la riqueza de Carlos Slim, y un poco el contexto institucional en que ambas riquezas no solamente se generaron, sino la forma en la que interactúan con los estados en los cuales se han presentado, pues nos lleva entonces a pensar que tenemos que garantizar que las definiciones y las acciones que como sociedad tomemos pues no pueden pecar de miopía y no pueden estar basadas en la necesidad de inmediatez y de resultados inmediatos. Y por eso que se presente hoy en el Senado, y yo celebro que mi colega Zoe haya desde la óptica del Senado de Chiapas, desde un estado pues que está considerado uno de los más pobres del país. Desafortunadamente compartimos ser agremiados de ese club. Yo soy del estado de Guerrero, y con compañeros de Michoacán, con compañeros de Oaxaca, nos hemos dado a la tarea de tratar de revisar cuáles son las condiciones estructurales que se tienen que cambiar en esa parte del país, que, como se ha comentado y con ejemplos muy puntuales por el doctor Robinson respecto a cómo está la distribución del ingreso, mientras que en el país es el índice de Gini de 0.55, es de 0.80 para el caso de Guerrero, Oaxaca y Chiapas, con una pobreza claramente señalada en educación, en salud, en alimentación. Pues es cómo podemos generar condiciones en el marco institucional que nos permita una transformación, entendiendo pues que somos parte de un marco mucho más amplio, que primero es obviamente nuestro país, y si me permiten pensarlo en un contexto regional mucho más amplio, pues en un contexto de América del Norte, incluida
una vertebración con la América Latina, con la América del Sur. De tal forma que creo yo que, y vuelvo a subrayar, es interesante o es muy importante que hoy en el Senado se presente este libro. Se presente porque yo estoy convencido, haciendo tal vez un seguimiento de esta larga periodicidad que nos describe el doctor Robinson cuando analiza el virreinato, después se va al mundo independiente, llega al proceso de Porfirio Díaz, y me parece que en su exposición pues nos da algunos detalles del modelo posrevolucionario, el régimen de los más de 70 años del PRI, que hoy debiéramos estar analizando después de que pasaron 12 años de alternancia y que nos ponemos a discutir en el Congreso de la Unión temas tan diversos, temas tan variados como la reforma educativa, los temas que tienen que ver con transparencia, obviamente el asunto de telecomunicaciones, toda la enorme parte de competencia y a final de cuentas pues también lo que tendremos que ver en materia fiscal. Y me quiero detener en esto porque si nosotros quisiéramos hacer una apretada síntesis de ese modelo posrevolucionario e incluso tratando de adaptar en ese seguimiento histórico los 12 años del panismo en el poder, pues la verdad es que las dos vertientes principales en las cuales hay una enorme cantidad de ejemplos en este libro que estamos comentando el día de hoy, pues se han mantenido como variables fundamentales de la lógica institucional que ha regido nuestro país. Y me permitiría yo poner, o tal vez tres, retomando lo que decía Juan Pardinas, la corrupción como un engranaje o como un aceite de la forma en la que las instituciones se han comportado. De aquí, pues no solamente es un tema federal, no solamente un tema municipal, no solamente es un tema de un partido político, y me parece que con esa honestidad hay que ponerlo sobre la mesa. El segundo es la dinámica y la lógica clientelar, donde pasamos de un presidencialismo que surgió como un Estado centralizado, fuerte, contundente después de acabado el proceso revolucionario, que generó clientelas precisamente para garantizar el poder, que evitó la pluralidad en la cual descansan las instituciones incluyentes de las cuales se basa estructuralmente el libro de Robinson, pero que no cambiaron en mucho si nos ponemos a ver la alternancia solamente como la capacidad de cambiar a una persona en la silla presidencial, donde las clientelas, la corrupción y la impunidad se mantuvieron con una dinámica inicial. Y ahí están los resultados de una condición actualmente discutida en el país. Siendo de Guerrero, lo pongo sobre la mesa con la ocupación que requiere pues una movilización magisterial, que si bien lo que requiere es de entender que hay argumentos sólidos, contundentes, que pueden servir para animar y para fortalecer una ley reglamentaria, también tenemos que poner sobre la mesa que las lógicas clientelares en las cuales descansó el modelo priista, que mantuvo y que profundizó el PAN, también están sobre la discusión, porque también no podemos negar que estas clientelas, al mismo tiempo que buscan poner argumentos sobre la mesa, repito, muchos de ellos que considero legítimos y que son importantes para la discusión de la ley, pues también muchos actores, tal vez algunos incluso ocultos, pues están debatiendo y discutiendo cómo mantener una plaza que se hereda o cómo mantener una plaza de maestro que se vende. Y si no entendemos este tipo de discursos en esa lógica, pues la verdad es que la transformación de largo plazo para garantizar un crecimiento y calidad educativa difícilmente lo vamos a retomar. O por ejemplo, ¿cómo podemos generar un contexto de confianza en un nuevo instituto que garantice calidad educativa? Que sin duda alguna yo creo que pocos estaríamos en contra de que la calidad, las evaluaciones nos permitan supervisar cómo podemos hacer que nuestro modelo educativo crezca, cómo podemos de golpe y porrazo, y ahí retomaría lo que decía el doctor Carlos Elizondo, solamente por una transformación legal, no aterrizar una serie de conceptos que a final de cuentas tienen que ver con confianza. Si el Estado mexicano, los políticos profundizaron en la relación pervertida con los liderazgos sindicales, la carrera magisterial, para darle espacios y crecimiento a maestros que eran cercanos a la lógica clientelar en lugar del mérito, en lugar de las capacidades, y fue el propio Estado mexicano el que configuró todo este esquema,
cómo podemos generar, y ese es yo creo que el gran reto, condiciones de confianza que nos lleven a que la calidad educativa y la renovación institucional sea algo no solamente de un broche puesto en la Constitución, sino construido desde abajo. Por eso, el discutir con transparencia, con amplitud, en grandes foros nacionales, este tema es indispensable, y me parece que ese es el gran reto que tenemos enfrente. Y yo creo, o por lo menos diría en mi experiencia aquí en el Senado, que este ejemplo que estamos viviendo es el ejemplo cotidiano respecto a las reformas que se están discutiendo aquí en el Senado. Nos tocó ver recientemente en el tema de transparencia, pues un debate en realidad que ejemplifica mucho las posibilidades de avanzar en la construcción de instituciones hacia adelante, más plurales, más incluyentes en lo económico y en lo político, descrito en los términos de Robinson, pero también actores que con toda claridad lo que buscan es regresar o mantener el modelo del pasado, o el modelo que ha prevalecido. En el tema de transparencia, decía yo, sindicatos claramente en contra de la transparencia, en contra de la rendición de cuentas, en contra de que, como cualquier otro actor político que pueda recibir recursos de la gente, recursos de los ciudadanos que se generan con impuestos, poder tener una evaluación, una supervisión y, repito, una rendición de cuentas. El caso de telecomunicaciones, Carlos no lo quiso comentar, por lo menos yo lo puedo comentar en mi carácter de senador, las resistencias que puede haber de parte de la autoridad a garantizar una autonomía plena de un nuevo instituto, ahí están, son parte del debate que tenemos y que mantenemos el día de hoy, y siempre estos estirones en los cuales pues están estas viejas lógicas que imperaron, y cito las privatizaciones a las que me refería yo con Carlos Salinas de Gortari, no solamente de vender un discurso de eficiencia económica, sino de garantizar una liga de interacción y de injerencia con la élite económica que se genera. A mí me parece que si no tenemos claro ese tipo de retos al discutir competencia, al discutir este tema de telecomunicaciones, poco podremos avanzar. El tema de la corrupción, ahí está, tenemos el compromiso de debatirlo, de discutirlo, y yo estoy convencido que institucionalmente ese es uno de los grandes posibles avances que podamos dejarle entre esta situación de ir hacia el gatopardismo y no transformar institucionalmente a México, o avanzar verdaderamente en una lógica plural, en una lógica de rendición de cuentas. Subrayaría solamente al último, porque me parece que este evento del día de hoy nos pudiera llevar, especialmente cuando pensamos en los estados del sur, a encontrarnos en los documentos que se han presentado aquí en una forma metodológica sustantiva para pensar la condición institucional que tenemos. Aquí se ha hablado de la reforma agraria, es un tema sin duda alguna muy suriano, el asunto de la reforma agraria. Yo me permitiría diferir con lo que dijo el doctor Robinson, solamente para ir matizando, para encontrar un punto, o para agarrar un punto de encuentro de discusión. La reforma agraria sin duda alguna tiene en el sur, como ya lo dijo Carlos Elizondo, una de las expresiones pues más amplias, donde más ejidos se configuraron fue en el sur, y se configuraron tal vez por una suerte de respuesta de la propia élite a las reacciones sociales que existían respecto al tema del reparto agrario. Solamente que el reparto en un lugar como Guerrero, donde las montañas y la sierra predominan en su geografía, donde el nudo mixteco llega hasta la cañada chiapaneca, y donde la riqueza de la tierra, a final de cuentas, en gran parte fue repartir piedras, repartir pobreza, pues también la tenemos que poner en contexto como el derivado de una condición de la propia élite. Estoy convencido de que ahí hay parte del análisis que tenemos que hacer, el hecho de que la represión en los 3 estados del sur, y me voy desde el anecdotario de Lucio Cabañas hasta el subcomandante Marcos en Chiapas, se hayan presentado ahí, habla también de esta condición de sinergias, de exclusión, donde las élites, tanto en lo económico y lo político, pues poco espacio dieron para la configuración de instituciones de carácter plural, y con estados al mismo tiempo también incluso tal vez fragmentados por la propia condición geográfica. Por lo menos lo digo desde el estado de Guerrero, donde tenemos 7 regiones y ninguna de ellas tiene la oportunidad de tener comunicación, porque nos parten 2 sierras, la Sierra Madre del Sur y el eje que convive desde la montaña con el nudo mixteco. Bueno, pues también eso te habla de las dificultades de un estado
que desde el punto de vista centralizado pueda tener capacidad de dotar de servicios y dotar de esta dinámica de inclusión. Creo yo que ahí hay temas que podemos dejar para un análisis mucho más puntual, pero yo me quiero quedar solamente en reflejo y con eso acabo. Me pasé un minuto, coordinador. Con eso terminaría. Yo creo que el sur tiene una enorme oportunidad si pensamos en la dinámica y en la transformación institucional. Y yo creo que ahí es a donde tenemos que enfrentar las grandes definiciones que vienen. A mí me ha tocado darle seguimiento con especial interés al Tratado Transpacífico. Y desde el Partido de la Revolución Democrática, o por lo menos como perredista, me parece que es importante analizar la posición que tuvo nuestro partido hace 20 años con la firma del Tratado de Libre Comercio. Sin duda alguna, también ahí hay temas que hay que analizar en cómo derivaron resultados de crecimiento económico entre el norte y entre el sur, donde el norte aprovechó una dinámica de crecimiento y el sur se quedó rezagado, pero yo veo en el Tratado Transpacífico la nueva oportunidad de construir una frontera, así como Tijuana, Ciudad Juárez, Matamoros fueron centros de desarrollo importante, de generación de empleo, por la convivencia de inversiones, por la capacidad de generar condiciones de crecimiento, capital humano, inclusive capital social. Ahí está el puerto Lázaro Cárdenas como la frontera cercana o como la parte pegada a China o a los tigres asiáticos. Ahí está la oportunidad de que Salina Cruz y en la necesidad de generar inversiones hacia Coatzacoalcos en el istmo de Tehuantepec pueda ser verdaderamente la infraestructura que nos genera una mejor condición de carácter logístico, de tal forma que yo estoy convencido que en la lectura de este libro, en los estudios y trabajo que hagamos posteriormente, podemos pensar en este tipo de ideas en un futuro diferente para el sur, no solamente incluyente, sino con crecimiento, con desarrollo y obviamente con felicidad para los millones de personas que viven. Y por eso estamos a favor del Internet libre para todos. Muchas gracias, señor coordinador. Muchas gracias, doctor López.